Todo comenzó una tarde de viernes, cuando regresé del colegio más cansada de lo habitual. El sol ya estaba ocultándose detrás de las colinas, bañando todo de un tono naranja que solía encontrar reconfortante. Pero esa tarde no había paz. Al abrir la puerta de casa, noté el silencio. No era el típico silencio de las tardes tranquilas, era pesado, incómodo, como si algo invisible lo estuviera llenando de tensión. Caminé hacia la sala con una ligera incomodidad en el pecho, y ahí estaba mi padre, sentado en el sofá, mirando fijamente una caja marrón que descansaba sobre la mesa. A su lado, una maleta semiabierta mostraba ropa cuidadosamente doblada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque algo en mí ya intuía la respuesta. Él levantó la vista hacia mí, y sus ojos parecían buscar palabras que no quería pronunciar. Finalmente, habló. Tu mamá y yo necesitamos un tiempo separados. Fue como si esas palabras no lograran penetrar del todo en mi mente. Lo miré, tratando de procesarlo. ¿Separarse? ¿Mis padres? Ellos eran mi ancla, el ejemplo perfecto de lo que significaba una familia. Pero ahí estaba él, con esa expresión vacía que lo decía todo. ¿Es en serio? ¿Qué pasó? Insistí, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mi voz. A veces las cosas no funcionan como esperamos, respondió, pero su tono no ofrecía consuelo. Era una respuesta vacía, como si ni él mismo estuviera convencido. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo podía no funcionar? Siempre habíamos sido felices, al menos eso era lo que yo pensaba. Mis recuerdos estaban llenos de risas, cenas familiares, tardes viendo películas juntos. ¿En qué momento se rompió todo? Decidí no decir nada más. Caminé hacia mi habitación y cerré la puerta tras de mí. Mi pecho estaba apretado, como si un peso invisible no me dejara respirar. No quería llorar, pero las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué significaba este tiempo separados? Esa noche, mi madre llegó más tarde de lo usual. Escuché cómo ella y papá hablaron en voz baja en la sala. Me acerqué sigilosamente y me detuve justo antes de llegar al marco de la puerta. No entendía todo lo que decían, pero una frase de mi mamá se quedó grabada en mi mente. No podemos seguir fingiendo frente a ella. Fingiendo. Esa palabra perforó algo dentro de mí. ¿Qué habían estado ocultando todo este tiempo? ¿Cuánto de nuestra vida perfecta era solo una fachada? Me sentí traicionada, confundida, como si de pronto estuviera viendo una película en la que yo no entendía el guión. Al día siguiente, papá se fue temprano por la mañana. No dijo adiós, solo se limitó a cerrar la puerta tras de sí. Cuando me levanté y vi el vacío en la sala, un frío recorrió mi espalda. Mamá trató de actuar como si nada, preparándome el desayuno y hablando sobre el clima, pero yo no podía fingir que todo estaba bien. ¿Cuándo va a volver?, pregunté, aunque temía la respuesta. Mamá se detuvo por un momento, mirándome con esos ojos cansados que antes siempre habían transmitido calidez. Ahora solo había incertidumbre. No lo sé, respondió finalmente, antes de volver a concentrarse en su café. Esa fue la primera grieta en la imagen de mi vida perfecta. Todo lo que daba por hecho, todo lo que creía estable, de pronto se tambaleaba. No sabía que esa grieta era solo el comienzo de algo mucho más profundo. Los días que siguieron a la partida de mi padre fueron una extraña mezcla de rutina y vacío. Mamá continuaba yendo al trabajo, dejando tras de sí un aire de tensión que llenaba toda la casa. Yo intentaba concentrarme en la escuela, pero la pregunta que rondaba mi mente era siempre la misma: ¿qué salió mal? Una tarde, después de regresar de clases, noté que mamá estaba hablando por teléfono en la cocina. Su voz era baja, casi un susurro, pero lo suficiente como para captar mi atención. Me quedé en el pasillo, escuchando con cuidado. No sé cuánto tiempo más podré manejar esto. Ella se está dando cuenta. Hubo un silencio antes de que su tono cambiara, ahora lleno de desesperación. No le he dicho nada. No sé cómo hacerlo. Mi corazón latía con fuerza. ¿De qué hablaba? ¿De quién hablaba? No pude escuchar más porque ella colgó rápidamente, como si intuyera mi presencia. Salí corriendo a mi habitación antes de que pudiera verme. Me encerré, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Aquella noche, no pude dormir. El eco de esas palabras retumbaba en mi mente. Me levanté de la cama y, casi como por inercia, me dirigí al despacho de mamá. Era un espacio pequeño, lleno de papeles desordenados y libros médicos. Algo dentro de mí quería respuestas, aunque no sabía exactamente qué buscaba. En uno de los cajones encontré un sobre con el nombre de mi padre. Mi pulso se aceleró. Lo abrí con cuidado y, dentro, encontré un documento, una notificación de separación legal. Sentí como si el aire se me escapara.
Esto no era solo un tiempo separados. Era algo mucho más definitivo. ¿Por qué nadie me lo había dicho? De repente, escuché pasos en el pasillo. Apagué la luz rápidamente y cerré el cajón. Mamá abrió la puerta y me encontró allí, de pie en la oscuridad. Su mirada era una mezcla de sorpresa y cansancio. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz firme. Solo, buscaba algo para leer, mentí torpemente. Ella me miró durante un largo momento antes de suspirar y apagar la luz del despacho. No dijo nada más, pero esa noche todo parecía más frío en casa. Había algo que mamá no me decía, algo que no podía compartir conmigo, y yo no sabía cómo romper esa barrera. Unos días después, mi padre me llamó. Era la primera vez que escuchaba su voz desde que se había ido. Me invitó a cenar en su nueva casa, diciendo que quería hablar conmigo. Acepté, aunque con cierta reticencia. Quería entender qué estaba pasando, pero también temía lo que pudiera descubrir. La casa de papá era pequeña y estaba decorada de manera sencilla. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa nerviosa, muy diferente a la seguridad que siempre había proyectado. Durante la cena, trató de hablar de temas ligeros, mi escuela, mis amigos, incluso el clima. Pero yo no podía contenerme más. ¿Por qué te fuiste?, pregunté directamente. Papá dejó los cubiertos y me miró. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. A veces las cosas no son como parecen. Tu mamá y yo hemos estado enfrentando problemas durante años. Tratamos de protegerte, pero ya no pudimos seguir fingiendo. Esas palabras me dejaron helada. ¿Años? ¿Todo este tiempo había sido una mentira? Quise decir algo, pero no encontraba las palabras. Entonces, él continuó. Quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo. Tú siempre has sido lo más importante para nosotros. Sus palabras sonaban sinceras, pero no lograban calmar la tormenta que rugía dentro de mí. La imagen perfecta de mi familia se desmoronaba con cada frase que pronunciaba. Al final de la noche, papá me llevó a casa. Antes de despedirse, me miró con una expresión que no pude descifrar. Parecía querer decir algo más, pero simplemente murmuró un buenas noches y se fue. Observé cómo se alejaba, sintiendo un nudo en la garganta. Entré a la casa y encontré a mamá en la sala, leyendo un libro. Me miró por encima de las gafas, pero no dijo nada. Yo tampoco dije nada. Había tantas cosas que quería preguntar, pero no sabía por dónde empezar. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama, mirando al vacío. Esa noche, entendí que había secretos entre mis padres, cosas que no estaban dispuestos a compartir conmigo. Y aunque no sabía exactamente qué eran, sentí que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Desde aquella cena en la casa de mi padre, algo cambió en mí. Antes me había conformado con aceptar lo que veía en la superficie, pero ahora sentía una necesidad casi desesperada de entender qué estaba ocurriendo realmente. La distancia emocional entre mamá, papá y yo era cada vez más evidente, y eso solo alimentaba mis dudas. Una tarde, mientras mamá se preparaba para otra de sus interminables jornadas de trabajo, decidí confrontarla. La encontré en la cocina, frente a una taza de café que parecía estar allí más para llenarla de valor que para despertarla. ¿Qué está pasando entre ustedes?, pregunté, directa, casi sin pensarlo. Ella levantó la vista y me miró con esos ojos que solían calmarme cuando era niña, pero esta vez no encontré la misma calidez. No quiero que te preocupes por esto, cariño. Son cosas de adultos. Esa frase, dicha con tanta facilidad, me hirió más de lo que ella imaginaba. ¿Cosas de adultos? ¿Era eso todo lo que tenía para decirme? Sentí que estaba siendo tratada como una niña que no podía entender la complejidad de los problemas. Ya no soy una niña. ¿Por qué no pueden simplemente decirme la verdad?, repliqué, con un tono más agudo de lo que pretendía. Ella suspiró, dejando la taza sobre la mesa. Es complicado. No todo tiene una respuesta clara, pero te prometo que todo lo que hacemos es por tu bien. No era lo que quería escuchar, pero su expresión agotada me hizo darme cuenta de que no iba a obtener más detalles. Decidí dejarlo por el momento, aunque la sensación de vacío seguía allí, como un peso en el pecho. Unos días después, recibí un mensaje de mi padre. Me invitaba a cenar de nuevo, esta vez en un restaurante cercano a mi casa. Aunque mi mente estaba llena de preguntas, también sentía cierta esperanza de que esta vez pudiera obtener algo más claro. El restaurante era pequeño y acogedor, iluminado con luces cálidas que contrastaban con el frío que sentía en mi interior. Cuando llegué, papá ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Parecía nervioso, algo que no era típico de él. Gracias por venir, dijo, cuando me senté frente a él. La cena comenzó con conversaciones ligeras, pero yo estaba impaciente. Finalmente, dejé de contenerme.
¿Qué pasó realmente entre tú y mamá? Pregunté, con un tono que dejaba claro que no aceptaría evasivas esta vez. Papá tomó un sorbo de agua, como si necesitara tiempo para pensar en su respuesta. Tu madre y yo dejamos de entendernos hace mucho tiempo. Tratamos de mantener todo en pie por ti, pero llegó un punto en el que no podíamos seguir así. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Interrumpí, sintiendo como la frustración se acumulaba dentro de mí. No queríamos que te sintieras en medio de esto. Pensamos que era mejor que no supieras, hasta que estuvieras lista. ¿Lista? Esa palabra resonó en mi mente. ¿Qué significaba estar lista para algo así? ¿Acaso había un manual para afrontar la separación de tus padres? En ese momento, un hombre entró al restaurante y llamó la atención de mi padre. Lo reconocí, era un colega de mi madre. Lo había visto en fotos familiares, siempre sonriente y amigable. Pero ahora, su presencia allí me pareció fuera de lugar. Se acercó a nuestra mesa y saludó a mi padre con una familiaridad que me incomodó. ¿Nos vemos mañana?, le dijo el hombre a mi padre, ignorándome por completo. Claro, estaré allí a tiempo, respondió mi padre, con un tono que sonaba más formal de lo habitual. El hombre se fue tan rápido como había llegado, pero la inquietud que dejó permaneció conmigo. ¿Qué significaba esa conversación? ¿Qué hacía ese hombre, un conocido de mamá, hablando con papá de esa manera? Cuando salimos del restaurante, ya no pude contenerme. ¿Por qué estaba aquí el colega de mamá?, pregunté, mirando a mi padre directamente a los ojos. Papá pareció dudar por un momento, pero finalmente respondió. Hay cosas que tú aún no sabes, y creo que es mejor que sea tu madre quien te las explique. Su respuesta no me convenció, pero antes de que pudiera insistir, me llevó de regreso a casa. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en ese hombre y en lo que su presencia significaba. Algo estaba pasando, algo más grande de lo que había imaginado, y sabía que estaba cada vez más cerca de descubrirlo. Mamá había salido de casa esa tarde para una reunión de trabajo que, según ella, duraría hasta muy tarde. Me dejó con una lista de tareas pendientes, entre las que destacaba montar el nuevo sillón reclinable que había llegado ese mismo día. Por alguna razón, yo no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que me quedaba sola con papá en casa desde que se había mudado. Sin embargo, intentaba no darle demasiadas vueltas. Papá llegó puntual, como había prometido, trayendo consigo un juego de herramientas. Me saludó con su típica sonrisa, esa que parecía tratar de borrar cualquier incomodidad. Entonces, ¿dónde está el famoso sillón?, preguntó, con un tono despreocupado. Lo llevamos juntos a la sala. Las piezas estaban perfectamente empaquetadas, aunque la hoja de instrucciones parecía diseñada para confundir a cualquiera. Después de un rato de revisar los pasos y organizar las partes, nos pusimos manos a la obra. No parece tan complicado, dijo papá, mientras sostenía una de las piezas principales. Trabajamos juntos durante casi una hora, ensamblando el respaldo, las patas y los apoyabrazos. Al principio, todo parecía ir bien, hasta que llegamos al último paso, unir las dos partes principales del sillón. Falta un tornillo, dije, revisando las bolsas de piezas por tercera vez. Papá frunció el ceño, claramente irritado por el error del fabricante. Debe haber una solución, murmuró, revisando su caja de herramientas. Después de unos segundos, sacó un pequeño tornillo de su propio kit. Usaremos este. No es exactamente igual, pero servirá. Me miró con una media sonrisa, como si intentara tranquilizarme. Se arrodilló junto al sillón y colocó el tornillo en la posición correcta. Solo voy a meter el concho, dijo con tono casual, pero por alguna razón, sus palabras me hicieron sentir incómoda. Papá comenzó a girar el tornillo, primero con cuidado y luego con más fuerza. Sentí un extraño nerviosismo mientras observaba. Papá, ten cuidado. Si lo aprietas demasiado, podrías romper la madera, advertí, tratando de mantener mi tono neutro. No te preocupes. Sé lo que hago, respondió, apretando el tornillo hasta que quedó completamente fijo. Miré el sillón, luego a él, y no pude evitar sentir que había algo extraño en ese momento. Una tensión que no podía explicar, como si un gesto tan simple y cotidiano tuviera un peso adicional que yo no lograba comprender. Finalmente, el sillón quedó montado. Papá lo probó, sentándose con satisfacción. ¿Ves? Perfecto. Como nuevo. Forcé una sonrisa, intentando alejar esa sensación incómoda que persistía. Pero en el fondo sabía que no se trataba solo del sillón. Había algo más, algo intangible que parecía envolver cada interacción entre nosotros desde que él se había ido de casa. Más tarde, esa misma noche, mientras papá se despedía, mencionó algo que me dejó pensando. Siempre que necesites algo, aquí estaré. No importa la hora o lo que sea. Asentí,
pero sus palabras resonaron en mi mente. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con una intensidad que no había notado antes. Cuando mamá llegó a casa, encontré una excusa para no hablar del sillón ni de la tarde con papá. Había cosas que prefería no contarle, aunque no sabía exactamente por qué. Me fui a la cama con esa sensación persistente de que algo no estaba bien, de que los hilos de mi vida estaban enredándose más de lo que podía manejar. La tarde era tranquila, o al menos eso parecía desde afuera. Mamá estaba en el trabajo y yo me encontraba reorganizando algunos papeles en mi cuarto cuando el teléfono de casa comenzó a sonar. Respondí sin pensar demasiado, esperando que fuera alguna llamada para mi madre. «Hola, soy tu padre», dijo una voz familiar al otro lado. Su tono era más serio de lo habitual. «Necesito verte. Hay algo importante que tengo que decirte». Intenté preguntar de qué se trataba, pero él insistió en que lo habláramos en persona. Me pidió que lo encontrara en un parque cercano, un lugar donde solíamos ir cuando yo era pequeña. La nostalgia me envolvió brevemente, pero al mismo tiempo no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando llegué al parque, lo vi sentado en uno de los bancos. Parecía más cansado de lo que recordaba, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Me senté a su lado, esperando a que hablara. «Sé que todo esto ha sido confuso para ti», comenzó, evitando mirarme directamente. «Y quiero que sepas que todo lo que hice fue por protegerte». Sus palabras solo aumentaron mi intriga y mi frustración. «¿Protegerme de qué?», pregunté, sin poder ocultar la impaciencia en mi voz. Él respiró hondo antes de responder. «Tu madre y yo no nos separamos solo por problemas entre nosotros. Había cosas que no podía ignorar. Personas que estaban afectando nuestra vida, decisiones que no fueron fáciles de tomar». Su explicación parecía evadir el punto principal, como si tuviera miedo de decirme algo que pudiera cambiar mi percepción de todo. Entonces, finalmente lo soltó. «Ese colega de tu madre, el que viste en el restaurante», pausó, buscando las palabras. «Hay algo entre ellos. Creo que ella quería terminar nuestra relación mucho antes, pero no sabía cómo hacerlo». Mis manos se tensaron automáticamente. Era como si todo lo que había conocido estuviera siendo reescrito frente a mí. «¿Cómo puedes estar seguro?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. «No lo estoy. Pero todo lo que ha pasado apunta a eso». En ese momento, no supe qué sentir. Dolor, traición, confusión, todo se mezclaba en mi cabeza como una tormenta sin fin. Me levanté del banco, incapaz de quedarme sentada allí por más tiempo. «No sé qué quieres que haga con esto», dije, intentando mantener la calma, pero mi voz delataba mi angustia. «No quiero que hagas nada. Solo necesitaba que lo supieras. No podía dejar que siguieras viviendo sin entender lo que realmente estaba pasando». Lo miré una última vez antes de alejarme. Caminé hacia el parque infantil cercano, donde aún quedaban restos de los momentos felices que solíamos compartir cuando yo era pequeña. La realidad parecía demasiado complicada ahora, y esos recuerdos solo añadían más peso a mi corazón. Al llegar a casa esa noche, encontré a mamá en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. No dije nada sobre la conversación con mi padre. En cambio, me senté frente a ella y, por primera vez en mucho tiempo, simplemente la observé. Pensé en cuánto había cambiado todo y cuánto más cambiaría. Sentí que algo en mí finalmente se rompía, pero no de una manera que doliera, sino como una liberación. Cuando me fui a dormir esa noche, entendí que la familia que alguna vez conocí nunca volvería a ser la misma. Pero también entendí que el cambio no siempre era algo malo. A veces, era necesario para crecer, para comprender y para seguir adelante.